esta historia no es el Pinocho que recuerdas. Debajo de la versión dulce de Disney, existe un cuento original que parece escrito para inquietarte. Un mundo donde los muertos hablan, los niños desaparecen, la culpa se castiga sin piedad y cada lección se siente más como una condena que como un cuento de hadas. Hoy vamos a abrir esa puerta. Vas a ver qué ocultaron del relato de Colori. ¿Por qué Pinocho se convierte en un símbolo de manipulación y obediencia? Y como una simple marioneta termina atrapada en una cadena de tentaciones, castigos y señales que parecen sacadas de un ritual antiguo. Si creías que esta era una historia infantil, este video te va a demostrar lo contrario. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete. Aquí hay mucho más en la sombra. Si no estudias y no trabajas, morirás en una zanja. Así puede describirse brevemente la idea principal de Pinocho. ¿Es cruel? Pero ese es el cuento original de Carlo Collodi, sobre el cual Disney filmó su versión amable e inocente. En la fuente original, los muertos hablan, los niños mueren, hay tortura y abuso, y el final feliz llega cuando menos lo esperas. ¿Qué terribles lecciones del destino tuvo que aprender Pinocho antes de que el famoso estudio eliminara todos los detalles horripilantes de la trama? Hoy te proponemos diseccionar juntos este cuento de hadas, descubrir todos sus significados ocultos y averiguar de dónde proviene tanto contenido adulto en una historia infantil. Cuando el tío Disney comenzó a trabajar en su Pinocho, incluso detuvo la producción en algún momento, ya que el cuento de Colori lo decepcionó profundamente. El personaje principal era un sinvergüenza arrogante y completamente antipático, y el nivel de crueldad de la historia superaba todos los límites, incluso para un relato dirigido a adultos. Para entender mejor por qué las aventuras de Pinocho están llenas de situaciones tan duras en las que el personaje se ve envuelto, necesitamos saber una cosa. Carlo Collodi, quien escribió el cuento, no soportaba a los niños pequeños. Le molestaban especialmente los niños varones. Esto se confirma por el hecho de que nunca se casó ni tuvo hijos. Pero esto se manifestó con mayor claridad en que su cuento infantil resultó ser algo más que simplemente instructivo. Las lecciones de vida de Collodi a veces se asemejan a un sadismo abierto, y la tasa de mortalidad entre los personajes de la historia puede equipararse con confianza a la de un relato de terror. Pero es solo la aversión del autor hacia los niños la culpable. En realidad, el Pinocho que describe sí merece una buena paliza. Y si no fuera por esas terribles lecciones, probablemente habría permanecido como un niño de madera arrogante y perezoso. Pero comencemos desde el principio del cuento. Había una vez un anciano muy pobre llamado Geppetto, a quien le regalaron un tronco porque quería hacer un títere con él para viajar, dar funciones y ganarse la vida. Geppetto decidió llamar al niño de madera Pinocho. Tan pronto como talló el rostro de la muñeca, los ojos parpadearon de inmediato y la nariz, que el anciano había cortado varias veces, seguía creciendo y alargándose. En este acto de creación, muchos ven motivos bíblicos y coránicos, porque a partir de materia inanimada, arcilla o polvo, un ser superior crea nueva vida. De manera similar, Geppetto talló a Pinocho de la madera. También puede trazarse una analogía con la inquietante leyenda del Goleman, porque Pinocho fue creado por Geppetto, en cierto sentido, para protegerse de un enemigo no menos cruel que una masacre, el hambre. El títere debía proporcionarle al anciano los medios de subsistencia. También existe la afirmación de que la imagen de Pinocho tuvo un prototipo real, un hombre discapacitado que llevaba el mismo nombre y tenía piernas de madera. Desde los primeros segundos de vida, el niño de madera desobediente muestra su carácter vil, mientras el maestro termina de hacer su cuerpo. Pinocho le arranca la peluca de la cabeza. Tan pronto como aprende a caminar, corre inmediatamente al exterior y solo regresa a la choza de Geppetto cuando tiene hambre y frío. Allí conoce al grillo parlante, de 100 años de edad, quien comienza a darle lecciones de vida y le advierte sobre los peligros de la desobediencia y la pereza. Pero Pinocho le lanza un martillo y el grillo muere. Aquí aparece el primer cadáver de una criatura inocente en un cuento infantil. Y nuestro necio
nada perturbado. Se queda dormido demasiado cerca de una bolsa metálica de agua caliente, que le quema los pies. Este es el primer castigo cruel del destino, de los muchos que vendrán en esta historia. Afortunadamente, Geppetto regresa y, después de que el niño promete ser obediente e ir a la escuela, le da a Pinocho un nuevo par de piernas. También vende su único abrigo para comprarle a su hijo un libro de ortografía. Al ver esto, Pinocho se lanza al cuello de su padre en señal de gratitud. Pero el problema es que, además de su buen corazón, tiene un carácter malcriado y una naturaleza perezosa, inclinada al entretenimiento y a las cosas gratis. Aunque prometió ir a la escuela, no llegó allí, porque un teatro de marionetas había llegado a la ciudad. Pinocho olvidó de inmediato su intención de aprender a leer, escribir y contar. Tras vender su nuevo libro de ortografía, compró una entrada para la función. En el teatro el personaje vio a otros como él, marionetas de madera que lo saludaban ruidosamente desde el escenario porque lo consideraban uno de los suyos. Pero le sorprendía una cosa: no tenía hilos, como una marioneta real, que se jalan para controlarla. Pero ¿es esto una coincidencia? En realidad, en esta historia de un títere creado para ser controlado, también hay un significado filosófico relacionado con la búsqueda de la libertad. Desde los primeros minutos de su existencia, Pinocho comienza a rebelarse, a huir hacia la libertad y a no querer obedecer las reglas generales, ni vivir como se supone que debe hacerlo, estudiar y trabajar. Pero, como veremos más adelante, esta libertad externa siempre se convierte para él en peligros mortales, dolor y sufrimiento. ¿Por qué sucede esto? Porque gracias a estas lecciones, la idea de libertad de Pinocho se transforma con el tiempo. En lugar de la libertad externa de hacer lo que quiera, elige el sueño de la libertad interna, convertirse en un hombre de verdad, en un niño real. Pero volvamos a las aventuras de nuestro personaje. Debido a que el niño interrumpe la función, el director del teatro, el espeluznante Comefuego, está a punto de arrojarlo al fuego. Pero al ver al niño deprimido y asustado, decide dejarlo ir. Sin embargo, en lugar de Pinocho, otra marioneta, Arlequín, debe arder en el fuego. Entonces, por primera vez en su vida, el niño de madera muestra bondad. Se ofrece a sí mismo como sacrificio en lugar de Arlequín. Y cuando Pinocho llama al director su eminencia, el hombre decide de repente que nadie morirá en el fuego ese día. Este episodio, en el que el personaje halaga la vanidad del tirano, introduce otro tema importante para el autor, el político. A lo largo del libro, Collodi critica la corrupción en los negocios y el gobierno y señala la crueldad de la desigualdad social. De hecho, el teatro mismo, donde las marionetas ocupan la posición de esclavos a menudo castigados con el látigo y controlados a voluntad, es una metáfora del trato injusto que algunos empresarios dan a sus subordinados en el mundo real. El autor parece advertir: esto es lo que puede pasarte si no obtienes una educación adecuada. Sin embargo, resulta que el terrible titiritero también tiene corazón y se conmueve tanto por el sacrificio de Pinocho, que le entrega 5 monedas de oro para que pueda regresar con su padre y comprarle un nuevo abrigo y un libro de ortografía para él mismo. Ya en este punto del relato se nota que, a lo largo de la historia, Pinocho vive en una especie de balancín: delito-castigo, buena acción-recompensa. ¿Alguna vez te han prometido dinero fácil y rápido? Pues a Pinocho le pasó algo muy parecido. Imagínate esto: recién había recibido 5 monedas de oro. Era rico, o al menos eso pensaba él. De camino a casa, se encontró con 2 personajes muy astutos: un zorro cojo y un gato ciego. Pura actuación. Claro, al ver las monedas, se les iluminaron los ojos y le contaron a Pinocho sobre un lugar mágico llamado el Campo de los Milagros. Le dijeron: si siembras tus monedas allí, por la mañana habrán crecido hasta convertirse en un árbol lleno de miles de monedas de oro. Pinocho, con toda su inocencia, se lo creyó todo. Un árbol de dinero. ¿Quién no querría eso? ¿Sabías que el árbol del dinero no es solo una planta bonita? Tiene una historia fascinante. Su nombre científico es Pachiracuatis y es súper popular en el Feng Shui.
los árboles de oro. Los árboles con hojas o frutos dorados aparecen en muchos mitos y leyendas de todo el mundo. El tradicional árbol chino del dinero tiene monedas colgando de él. Pero Collodi probablemente estaba más familiarizado con un ritual, mencionado en la literatura de las Islas Británicas a partir del siglo XVIII. A ciertos árboles a los que se atribuían propiedades mágicas, la gente llevaba ofrendas en forma de monedas, que se introducían en las grietas de la corteza del tronco y las ramas. Las personas ofrecían monedas a cambio del cumplimiento de un deseo, riqueza o fortuna. Aún hoy se encuentran árboles antiguos casi completamente cubiertos de monedas incrustadas en la madera. Se cree que sus hojas de 5 puntas representan los 5 elementos en madera: agua, tierra, fuego y metal, creando un equilibrio perfecto de energía positiva, o chi. La leyenda cuenta que un granjero pobre en Taiwán encontró esta planta y al cuidarla se hizo increíblemente rico. Por eso se convirtió en un símbolo de prosperidad y buena fortuna. Se dice que si colocas uno en tu casa u oficina, especialmente en la esquina de la riqueza, atraerá abundancia y éxito financiero. Así que la próxima vez que veas un árbol del dinero, recuerda que no solo estás viendo una planta, sino un antiguo talismán de la buena suerte. En el camino a la ciudad, se detienen en una taberna donde los estafadores huyen y calientan al niño con una abundante cena que él se ve obligado a pagar. Pero ni siquiera esto despierta sospechas en el tonto de madera y se apresura hacia el campo de los milagros. En ese momento, Pinocho es abordado por el grillo parlante, quien insiste en aconsejarle que regrese a casa y entregue las monedas a su padre. Pero, ¡oh, sorpresa! El niño vuelve a ignorar la advertencia. Ya era de noche, y cuando caminaba por el bosque, el zorro y el gato, disfrazados de bandidos, lo atacaron y lo robaron. Por cierto, siguiendo las mismas analogías bíblicas, el gato y el zorro que traicionan al personaje corresponden a la imagen de Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Y la cena en la taberna puede leerse como una metáfora de la última cena. Pinocho logra escapar mordiendo un pedazo de la pata del gato. Es poco probable que un dibujo animado de Disney tuviera lugar para un episodio así, ¿verdad? Gritando por ayuda, corre hacia una casa cercana y ve a una niña en la ventana. Pero esta niña pálida, con los ojos cerrados, rostro ceroso, cabello azul y los brazos cruzados sobre el pecho, se niega a abrir. ¿Por qué? No siente lástima por él. Resulta que la niña en realidad está muerta y espera el coche fúnebre que la llevará al cementerio. Y no queda nadie en la casa para abrir, porque todos están muertos. Hay que admitir que no solo a un niño se le eriza el cabello con esta escena. ¿Por qué este niño muerto habla? Algunos creen que la aparición de este personaje estuvo influenciada por el hecho de que Collodi presenció la muerte de sus 6 hermanos menores. Es muy posible que esa pérdida dejara una impresión tan profunda en el autor que la imagen del niño fallecido lo persiguiera incluso en los cuentos de hadas. La niña era claramente un muerto viviente, ya fuera un zombie o un fantasma. Para la Europa de esa época, los fantasmas eran más apropiados, pero había otra opción. Los gitanos, que en aquel entonces viajaban libremente por el mundo, incluida Italia, trajeron consigo sus leyendas, entre las cuales había una sobre un poderoso nigromante capaz de resucitar a los muertos y obligarlos a servirle. Esto resulta más cercano, ya que el tema de la nigromancia está muy extendido en Italia incluso hoy en día. Elementos de antiguos rituales nigrománticos aún están presentes en cultos como el de los muertos o el de las almas pesentel. Incluyen características tradicionales de la nigromancia italiana y de las leyendas griegas, como ofrendas de leche, miel, vino, grano y especialmente agua, precedidas por ciertas preparaciones y rituales. Así, una invención tan espeluznante del autor podría tener raíces místicas reales. Además, el motivo en el que los muertos interactúan de alguna manera con los vivos, los ayudan, los guían por el camino correcto o, por el contrario, los perjudican, ha estado presente durante mucho tiempo en muchas culturas del mundo. Así noche, oscuridad, a la luz de la luna, una casa se vuelve blanca y en su ventana hay un muerto que cruelmente deja al niño a su suerte. Los ladrones lo capturan y lo cuelgan de un roble, esperando a que muera. Su boca muerta se abre
y caen 4 monedas de oro que había escondido en ella. Para muchos, esta escena es un paralelo velado con la descripción de la crucifixión. En general, surge la pregunta: ¿cuál es la razón de esta afinidad entre un cruel cuento infantil y las tramas bíblicas? No es ningún secreto que la Biblia está llena de relatos crueles, a veces sangrientos y aleccionadores. Todo se aclara si uno se interesa por la biografía de Carlo Collodi, quien estudió durante años en un seminario teológico. Se preparaba para convertirse en sacerdote y pasó toda su juventud inmerso en el mundo de las historias bíblicas. Por cierto, si seguimos con las analogías bíblicas, la escena del ahorcamiento de Pinocho tiene otros significados ocultos. San Pedro fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de ser ejecutado de la misma manera que Jesús. Tal vez el autor, al trazar una analogía con Cristo, decidió que un ahorcamiento invertido sería más apropiado. Después de todo, Pinocho no es el Mesías. Además, en las primeras barajas ilustradas de cartas místicas del tarot que aparecieron en el siglo XVII, ya existía la carta de El Colgado, que representa a un hombre colgado boca abajo por una pierna. Uno de los significados de la carta es la necesidad de mirar la vida o una situación desde otro ángulo, de aprender una lección. ¿No será por eso que Collodi eligió este método de influencia de los ladrones sobre el personaje? También es probable que el ahorcamiento de Pinocho simbolizara su vergüenza y humillación por sus acciones injustas anteriores, porque colgar boca abajo también tiene raíces históricas, además provenientes de la Italia medieval. Durante algún tiempo existió una tradición popular de castigo público de estafadores y ladrones llamada retrato infamante, un género de pintura humillante. Provenía del código feudal del honor, donde la vergüenza era uno de los castigos sociales más importantes. Así, en estos dibujos, destinados a desacreditar públicamente a la persona representada, esta solía aparecer colgada boca abajo. Pero volvamos al triste final de Pinocho, porque en la primera versión del cuento, que Collodi publicó por partes en una revista infantil, esta escena era la última, y el niño de madera moría, colgado de un árbol. Un final maravilloso y optimista para un cuento infantil, ¿verdad? Desde el punto de vista del autor, todo estaba bien, porque el necio, travieso y codicioso Pinocho recibió justamente lo que merecía. Pero a petición del editor, el niño de madera tuvo que ser devuelto a la vida, porque los lectores comenzaron a enviar cartas indignadas a la redacción y a exigir que se cambiara el final y se continuaran las aventuras de Pinocho. Así que Collodi reanimó urgentemente a la niña muerta de cabello azul, convirtiéndola en una especie de hada de cabellos azules y asignándole la misión de rescatar a Pinocho. Si apoyamos la teoría de que esta heroína es un eco de la imagen de la hermana fallecida de Collodi, no es sorprendente que quisiera revivirla, al menos sobre el papel, y dotarla de poderes sobrenaturales. Por cierto, su cabello azul difícilmente es una fantasía accidental del autor. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. El color azul ha tenido un profundo significado espiritual y oculto en muchas culturas durante siglos. Simboliza la paz, la espiritualidad y la magia, y es el color asociado con el manto azul de la Virgen María. Esta niña es la encarnación de los poderes divinos superiores que velan y guían a Pinocho. Cuando el hada mira por la ventana y ve a Pinocho colgado y ya sin respirar, envía a sus sirvientes por él y convoca a 3 médicos extraños, entre los cuales se encuentra el fantasma del grillo parlante. ¿Por qué el grillo aparece una y otra vez en el cuento y estropea constantemente toda la diversión del niño de madera? Incluso después de haber sido asesinado, aparece como un fantasma y continúa molestándolo. Probablemente porque es tanto la voz del propio autor como la voz de la conciencia del niño insensato. Cuando Pinocho recobra el sentido, llora amargamente al recordar cómo ha tratado a su padre. Pero este remordimiento no dura mucho. Es caprichoso y no quiere tomar la medicina que le da el hada. Y además, le miente diciendo que ha perdido 4 monedas de oro, aunque las lleva en el bolsillo. Las mentiras siguen a las mentiras. Y aquí, como ya podemos adivinar, Tadán recibe de nuevo su castigo. Hablando de mentiras, el personaje incluso da nombre
a una condición psicológica caracterizada por la mentira compulsiva. El síndrome de Pinocho o mentira patológica, un trastorno en el que una persona miente para llamar la atención, obtener aprobación o manipular a otros y que puede estar asociado con otros problemas de salud mental. El hada trata este síndrome a su manera. Primero, 4 conejos negros con un ataúd vienen por él y dicen que morirá porque no ha tomado la medicina. Son enterradores que trabajan para la muerte. Llevan las almas de los difuntos en ataúdes y, como Caronte en su barca, las conducen más allá del mundo mortal. Pero luego ocurre algo aún más terrible. Por sus constantes mentiras, su nariz de madera comienza a crecer rápidamente y crece tanto que Pinocho ya no puede moverse. El hada, para darle una lección al niño, lo deja en ese estado durante un tiempo, ignorando sus gritos y súplicas. Cuando decide que Pinocho ya ha tenido suficiente, no reduce mágicamente su nariz. Convoca a 1000 pájaros carpinteros que van vaciando lentamente ese enorme palo. ¿Sintió dolor Pinocho? Probablemente sí, porque sentía hambre y, lógicamente, debía tener otras sensaciones humanas. Y una reducción de la nariz así fue una auténtica tortura. Hablando de la nariz, todos somos adultos aquí y probablemente muchos tuvimos otras asociaciones anatómicas con la escena del crecimiento de la nariz. De hecho, Collodi, siendo también un satírico, al escribir este libro tuvo en cuenta a sus lectores adultos y no nos equivocamos al ver en la nariz creciente una metáfora del órgano genital masculino. ¿Cuál es la evidencia de esto? Al menos el hecho de que, si prestas atención, la nariz de Pinocho había crecido antes, por ejemplo, cuando fue tallado de la madera. Y hasta ese momento había estado mintiendo, pero su nariz no había crecido. Y aquí, por primera vez en su vida, tiene un encuentro cercano con una figura femenina y ¡zas! Su nariz alcanza dimensiones anómalas. Además de todos los órganos, la nariz ha sido durante siglos el gemelo metafórico del pene en muchos pueblos, sin mencionar las asociaciones freudianas. Pero volvamos a la historia. Pinocho y el hada se abrazan. Acuerdan ser hermanos y mandan a buscar al padre Geppetto. El niño corre a encontrarse con su padre a través del bosque, donde vuelve a encontrarse con el zorro y el gato, quienes nuevamente lo llaman al campo de los milagros. El gato tiene la pata vendada y dañada, y el niño es claramente incapaz de comparar los hechos y sacar una conclusión. Así que vuelve a caer en el engaño y se dirige a plantar sus monedas de oro. Pero, por supuesto, vuelve a ser engañado. Mientras espera a que crezca el árbol, los estafadores desentierran en secreto las monedas y huyen. De regreso a la casa del hada, Pinocho se mete en otro problema, porque está acostumbrado a guiarse solo por sus caprichos. Hambriento, se mete en el huerto de alguien para conseguir uvas, cae en una trampa, y el granjero furioso le coloca un collar rígido y apretado, y lo encadena. Como vemos, Pinocho no aprende nada. Pero la historia sí enseña al pequeño lector que uno puede ser tratado como un perro o un esclavo por robar, ya que en la antigua Roma eran los esclavos a quienes se les ponían collares. Parece que el autor realmente obtenía placer sádico al castigar al niño rebelde de formas cada vez más ingeniosas. Gracias a un golpe de suerte, Pinocho logra servir a su amo y es liberado. Cuando el niño finalmente regresa a la casa del hada, encuentra solo una lápida, porque el hada ha muerto por segunda vez. Esta vez, porque extrañaba a su pequeño hermano. Pinocho llora mucho hasta que aprende, por boca de la paloma, que Geppetto está construyendo una barca para navegar en busca de su hijo. Se dirige allí ante sus ojos. Su padre, junto con la barca, desaparece bajo el agua, tragado por un enorme tiburón. El niño se lanza al agua y nada toda la noche buscando a su padre, pero en vano. Nada hasta la isla de las abejas laboriosas, donde no hay holgazanes ni perezosos. El niño de madera tiene cada vez más hambre y rechaza varias ofertas de trabajo y dinero, hasta que conoce a una hermosa mujer. Ella le da de beber y él la ayuda a llevar el agua a casa. La mujer se parece mucho al hada de cabellos azules, solo que ahora está completamente adulta. Y efectivamente, resulta ser ella. Esta vez, el hada ha resucitado, ha crecido y parece haberse convertido en la madre de Pinocho. Al menos, en el cuento, la hermana del autor pudo vivir hasta la edad adulta. En este episodio,
la analogía bíblica se vuelve aún más clara, donde Geppetto y el hada de cabellos azules simbolizan a Dios Padre y a la Virgen María. En esta etapa, Pinocho expresa por primera vez su sueño al hada, convertirse en humano. Resulta que esto es posible. Solo tiene que ser obediente durante un año, trabajar, no mentir y asistir a la escuela. Así, Pinocho va a la escuela y se convierte en el mejor de la clase. Todos los demás niños lo envidian. Un día se mete en una pelea y, accidentalmente, hiere gravemente a uno de los abusadores, por lo que debe huir de la policía. Mientras huye, el niño termina en la cueva del espeluznante pescador verde, que está a punto de freírlo y comérselo. El encuentro con el pescador es un ejemplo de la similitud de la historia de Pinocho con otro relato legendario, la Odisea de Homero. El pescador verde se asemeja al cíclope Polifemo, mientras que Pinocho se asocia con Odiseo. ¿Por qué? Ambos eligieron no seguir las instrucciones que se les dieron. Tanto en Pinocho como en la Odisea, los personajes se transforman en animales. Ambos deben cruzar un océano para completar su viaje. Ambos terminan en el inframundo en busca de lo que desean. Bastante similar, ¿no crees? Salvado, milagrosamente, Pinocho corre a casa de la madre hada, pero golpea la puerta con los puños durante horas en vano. Cuando patea la puerta, su pie queda atrapado y se queda allí hasta el día siguiente. Por la mañana, el caracol, que sirve al hada, le da al hambriento niño de madera un plato de deliciosa comida. La comida resulta ser una ilusión y Pinocho se desmaya de hambre frente a la puerta. Solo entonces el hada lo perdona y le da otra oportunidad. Pinocho vuelve a irle bien en la escuela y un día el hada le dice que al día siguiente se convertirá en un niño de verdad. Lleno de alegría, corre a invitar a sus amigos a celebrar este acontecimiento y el niño travieso, una vez más, justo un minuto antes de que su sueño se haga realidad, sucumbe a otra tentación y destruye todo lo que había logrado hasta ese momento. Su amigo más cercano, Mecha, le dice que se dirige al país de los juguetes, donde los niños hacen lo que quieren todo el día y nunca trabajan ni estudian. Pinocho no acepta de inmediato, pero tras acompañar a Mecha hasta una carreta, se encuentra allí con el cochero y sucumbe a la tentación. ¿Pero por qué este hombre tenía tanta influencia sobre él? El hecho es que a los niños les gustaba tanto el cochero que, cuando lo veían y escuchaban sobre la tierra mágica, corrían a subirse a su carreta tirada por burros. ¿Quién era este hombre? Parece tener algo en común con el flautista de Hamelín, un personaje místico de la vieja Europa que con su música hacía que todos los niños del pueblo lo siguieran y los ahogaba en un río. O quizá era la encarnación de la serpiente tentadora bíblica, que atraía a los niños a los problemas con promesas de una vida dulce. El cochero no tocaba instrumentos musicales, pero de alguna manera encantaba a los niños y se los llevaba consigo. Y el país de los juguetes resultó ser exactamente como lo había prometido. Mecha y Pinocho permanecieron allí durante 5 meses, pero un día se transformaron en burros. Ese fue el precio de la ociosidad y la falta de voluntad para aprender. Y el cochero vendió a los burros recién creados en el mercado y ganó mucho dinero con ello. ¿Cómo no ver aquí una alegoría de la trata de personas en el mercado negro? ¿Por qué un burro? Esto se aclara si se conoce el idioma original del cuento y su origen. En italiano, así no burro, se usa a menudo en expresiones ofensivas y proverbios. La mayoría llaman burros a quienes o rinden mal en la escuela o trabajan hasta el agotamiento. Admitámoslo. Lo primero encaja perfectamente con Pinocho y lo segundo también le ocurrirá cuando se encuentre en la piel de un burro. Mecha es comprado por un campesino y Pinocho va a parar al director de un circo, que planea enseñarle trucos y mostrarlos al público. La maestría circense se le inculca al burro a latigazos y con hambre, y cada día suda en la arena, vestido con ropa de mujer. Durante una de sus actuaciones, Pinocho se lesiona una pierna, y el director del circo lo envía al matadero. Allí, antes de ser desollado, primero es ahogado en el mar. Este es el final infeliz por segunda vez del títere Pinocho, amante de la libertad, perezoso y mentiroso. Pero cuando los desolladores sacan al burro a la orilla, en su lugar ven a un niño de madera, que además está vivo. Resulta que,
Durante la noche, peces depredadores royeron la carne muerta del burro, bajo la cual se encontraba el verdadero Pinocho. ¿Cuál es el significado de una transformación tan terrible? Metafóricamente, este bautismo por el mar, la muerte y la resurrección simboliza la purificación final. Junto con la carne del burro se van los pecados anteriores de Pinocho, y él renace a una nueva vida. Aquí volvemos a encontrar la analogía bíblica con Cristo, pero el desollador no deja que el niño se recupere, y para recuperar el dinero gastado, planea venderlo como leña. Así que Pinocho, huyendo, se sumerge de nuevo en el mar, donde es tragado por un terrible pez gigante, que resulta ser el mismo que anteriormente había devorado a Geppetto. Y otra vez aparecen motivos bíblicos, porque vemos una extraña similitud entre Pinocho y el profeta Jonás. Ambos inicialmente se negaron a escuchar a sus padres y siguieron su propio camino. Al final de esta apuesta de desobediencia, ambos terminan en el vientre de un pez, y después de esta aventura, renuncian a su arrogancia y juran cambiar y obedecer siempre a su padre. Solo que en el caso de Jonás, es el señor Geppetto resulta estar vivo milagrosamente, y ambos, gracias al ingenioso plan de Pinocho, escapan hacia la libertad por la boca del pez. Estar en el vientre del pez tiene otro simbolismo. Sirve como una especie de vasija mágica de transformación para el personaje, porque es después de esto cuando finalmente cambia. Esta imagen es una alegoría del inframundo, o de nuestra sombra, el subconsciente. Tras atravesarlo, Pinocho entra en contacto con los aspectos ocultos de sí mismo y ve su verdadero ser. Una vez libres, buscan de inmediato un lugar donde él y su padre enfermo puedan establecerse y descansar. Y en esa búsqueda se encuentran con el zorro y el gato, que están mendigando. El zorro realmente ha perdido una pierna y el gato se ha quedado ciego. Así que también recibieron lo que merecían. Cuando padre e hijo finalmente encuentran una acogedora choza, resulta ser propiedad del resucitado grillo parlante, quien les da refugio. Esta vez el niño no es perezoso. Consigue trabajo con un agricultor para mantenerse a sí mismo y a su padre. Allí ve a un hombre que muere por el trabajo extenuante y reconoce en él a su amigo Mechan. Otra dura lección de este cuento es que el alegre Mecha sufre una muerte terrible a causa de su pereza. Pero Pinocho realmente ha cambiado. Trabaja duro y cuida de su padre enfermo. ¿Pero qué obtiene el personaje de todo esto? Además del cansancio constante y la aprobación de la sociedad. Después de meses de duro trabajo, ahorra 40 monedas con las que quiere comprarse ropa nueva. Pero en el mercado, Pinocho se encuentra con el caracol, quien le dice que el hada está gravemente enferma y necesita dinero para el tratamiento. Sin dudarlo ni un segundo, Pinocho le entrega todos sus ahorros. Esa misma noche tiene un sueño. El hada se inclina sobre su cuerpo dormido y lo besa. Este beso del ser superior que lo ha guiado todos estos años se convierte en el beso de la muerte para el títere de madera. ¡No! Pinocho no murió. Por la mañana se descubre que se ha convertido en un niño de verdad y su cuerpo de muñeco muerto yacía junto a él en una silla. También había ropa nueva y 40 monedas de oro cerca. Los ocultistas ven en esta transformación de Pinocho una alegoría de la principal transmutación alquímica, del plomo al oro de un muñeco de madera a una persona. Los creyentes ven en el camino de errancias y errores del travieso Pinocho el motivo de la parábola del hijo pródigo, donde el padre es Dios y el hijo pródigo es un pecador que se arrepiente. Al fin y al cabo, Pinocho huye de su padre, lleva una vida pecaminosa y, cuando se arrepiente sinceramente, es perdonado y recupera lo que había perdido, e incluso más. Es un cuento inquietante con un final feliz, muy aleccionador. En general, las aventuras de Pinocho es una alegoría que puede interpretarse de muchas maneras diferentes, pero la idea principal, quizá, es que si no recibes educación y permaneces en la ignorancia, serás fácilmente manipulado, porque seguirás siendo un títere al que se le pueden jalar los hilos con facilidad. Al igual que el cuento de Pinocho, muchos cuentos de hadas conocidos contienen significados ocultos y más profundos, a menudo mucho más oscuros que el texto superficial de la historia. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue. ¿Qué tantas verdades hay ocultas?
No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.